Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Cada lugar entonces se llamaba promesa, cada lugar, aún de entre las quebraduras por debajo del sol, aún bajo la férula del régimen de sombra y su espesura. Cada lugar entonces se llamaba promesa. El nombre no se borraba por la noche. Amanecía y cada lugar se llamaba promesa. Así que allí donde me sorprendiera el día o su final, yo me confiaba. Y ni falta que haría el ala maternal junto a la cuna para cerrar los ojos en el seno de su consolación. Podía avanzar la noche, como en tierra enemiga avanzan los ejércitos, podían entrar ejércitos. En mi reino la noche se llamaba promesa, y por eso había luz, esperanza donada. Qué lindo es poder. Yo creo que si vos estás de otro lado, digo, Raquel a lo mejor, que nuestra invitada, no lo escuchó demasiado esto, pero digo, yo por lo general siempre digo qué lindo cuando arranco, ¿no? Y voy a seguir insistiendo. Invito a los artistas que me gustan. Y creo que este living que nosotros fuimos formando también es una manera de conocer al invitado, pero también es una manera de conocerme a mí. Digo, es esto de ir invitando a la gente que me gusta y que me mueve. Hoy, la invitada de hoy es, me va a corregir si lo digo mal, es Raquel Hadusliger. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí? Yo lo pronuncio Hadusliger, o sea, trato de seguir las letras, de someterme a la grafía de las letras, porque si no, por ejemplo, cosas de índole práctica, en las listas, por ejemplo, del colegio, si yo hubiera dicho Hadusliger, que en realidad parece que hay que decirlo así, me hubieran puesto en la I, y si hubiera armado un lío, entonces no, Hadusliger, o Hadusliger, o Hadusliger, así lo digo yo. En realidad creo que debe ser Hadusliger, o algo así por los orígenes. ¿Sabés que cuando dijiste esto, trato de someterme a la grafía de las letras, nada, se me fueron cruzando ahí algunas cosas y digo, ¿es uno de los únicos lugares en los cuales tratás de someterte? Bueno, yo soy muy de cumplir, soy cumplidora. Pero no sé si necesariamente eso quiere decir sometimiento, ¿no? Me parece que son cosas distintas, porque el cumplimiento más que todo es cumplir conmigo misma, o con lo que yo considero que debe ser cumplir conmigo misma. Va por ahí la cosa. No, sometimiento no, creo que a nada, no. No sé si a nada, a pocas cosas. A la letra, por ejemplo. Lo cual es mucho, porque la letra es la base de sustentación del lenguaje, y el lenguaje, digamos que es nuestra base de sustentación, o sea que bueno, a nada y a todo. Pero en un punto tiene que ver con esto que decías vos, de poder cumplir con vos. Sí, en el fondo está eso. Esa nada y ese todo creo que se resume en el entender a cumplir conmigo mismo, en que la vida se vaya en eso. También esto del primer texto con el que abriste este encuentro, también me surge, más allá que
que la poesía y la voz poética a veces lleva a planteos que a lo mejor ni siquiera son, o no tienen por qué serlo a veces, cuestiones filosóficas propias, a veces tiene que ver con algo que te llegó, algo que te conmovió de un otro y que le pusiste vos. Digo, pero me ponía a pensar en esto de qué te prometiste y qué te prometés en la vida. Cumplir conmigo misma. Y lo vas logrando. No sé. Siempre hay algo más. Y hay un anhelo que es imbatible. Y que ese anhelo no me deja decirte que lo voy logrando. Porque siempre es más. Es como desmesurado. Que no es otra cosa que el trabajo poético. Sí, por eso debe ser que escribo, para hacer algo con eso, para tratar de arreglármelas con eso. Sí. ¿La pausa qué significa en vos? La pausa es la posibilidad de recordar que existo. Sí. Hace un tiempo empecé a ver, trabajar, estudiar de alguna manera todo el tema del ritmo, de la métrica en la poesía. Y hay algo que me pareció como re interesante cuando escuché a un poeta hablar del ritmo y la musicalidad. Decía que la poesía se basa de la pausa y del sonido, del silencio y el sonido. Y algo que por lo general no tenemos muy en cuenta, que es el silencio. Y el silencio aparece en la creación, porque necesitas esa pausa para poder crear, ¿no? Si venimos en esta catarsis de volcar texto y letra, a veces no tenemos ese lugar para el interpelarnos, el pensar, ¿no? esa pausa. Pero también antes de la palabra, antes de arrancar la primera palabra del verso, necesitas el silencio. Y ahí es donde uno sin el otro no tiene sentido, ¿no? Sí, el interlineado. Sí, bueno, por algo yo escribo en general a la mañana. Y muchas veces, no siempre, pero suele suceder que esa primera palabra aparece al despertar, digamos. Arranca más o menos desde ahí. Que no es más que eso, una primera palabra, una idea fuerza, como un conglomerado apretado de algo que se va a ir desplegando, desovillando en el primer chorro, digamos, de la escritura, que después tendrá, por supuesto, su trabajo de reescritura, que es otra cosa, y que necesita silencios, pausas de días por ahí, para volver y volver a leerlo como si fuera escrito por otro, ¿no? Como, ¿quién escribió eso? Como leerlo como, sí, desde afuera y por primera vez, y bueno, y ahí la reescritura, que en general es ir podando, limpiando, haciendo silencio dentro de lo escrito, y por ahí cuestiones sintácticas, de reacomodamiento, de estructurar. No mucho más que eso, en lo semántico poco y nada. No, en lo semántico no, casi no se toca nada, pero sí en el reordenar, en el estructurar, en el configurar, gracias, sí, a la sintaxis, a los interlineados, al dar vuelta, esto lo pongo acá, esto allá. Sí, eso sí. Y vos decías, en lo semántico no se toca nada, pero ¿eso es ahora o eso al principio era distinto? Al principio, cuando empecé a escribir, decís vos,
Yo creo que la tendencia fue esa siempre. Ahora soy más consciente, estoy un poco más lúcida. Sé que tengo que, por ejemplo, esto que decía de las pausas de tiempo, me te voy a decir, no, espera, no te... Un poco lo que hablábamos hace un rato hoy respecto a los tiempos, al apresuramiento, darle tiempo a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ahora hay más lucidez, más prudencia, más lucidez, más templanza. Pero creo que más o menos el proceso fue siempre igual. El arrojarme a escribir, que nunca sin saber lo que iba a escribir, ¿no? Casi como si la mano escribiera, y después ese trabajo que viene después, sí. Como eso que trae el inconsciente, ¿no? Esa primera palabra al despertar en la mañana y a partir de ahí empezar a seguir. Sí. Por estos días volví a agarrar un poemario viejo que estoy trabajando, que no sé si va a salir a la luz alguna vez, que tiene ya 4 años, más o menos, 3, 4 años. Y está basado en la filosofía de Heidegger, que se basa mucho, que para mí es poesía pura, y que se basa mucho en esta cuestión del asombro, ¿no? El ir transitando con el asombro, y esto que vas diciendo vos, digo, me trae a eso, a empezar a seguir o arrancar con esa palabra, arrojarte a la escritura sin saber a dónde vas a terminar, a dónde te va a llevar ese río, y en definitiva ir transitándolo con el asombro, no con el norte, con el asombro. Sí. El asombro es el norte, sí. Es así. Es la gran diferencia de caminar con GPS o con algo que te va rumbeando a ir caminando, movilizándote por todo lo que te va sorprendiendo, ¿no? Es una turista de la poesía. Y claro, por el deseo que te hace agarrar, ahora voy a dar vuelta por acá. Claro, no hay un camino previo. Tampoco es el sendero trabajoso que uno va porque quiere llegar a su norte y entonces se va abriendo paso, hachando, cortando las cañas. No, es el deseo. Eso que vos decías, ¿no? ¡Ay, qué linda la sombra de la vereda de enfrente! Me cruzo. Sí. Y en la escritura siempre aparece esta cuestión del deseo, del disfrute. Digo, porque cuando decís qué linda la sombra de enfrente, cruzo, parecería ser que siempre es un disfrute. ¿Pero siempre disfrutas tu escritura? No. Mira, por algo me quedé pensando mientras te decía, pues la cabeza trabaja. ¿Por qué te habré dicho sombra? ¿Por qué habré dicho la vereda de la sombra y no la del sol? Si yo siempre prefiero la del sol, especialmente en esta época del año en que estamos acá sentados hablando. ¿Por qué te habré dicho sombra? Bueno, y en un instante me acordé que es una palabra que aparece mucho en mi poesía, y es más, te diría que, ¿sabes cuando hay disfrute? En las reescrituras. En las reescrituras hay disfrute, especialmente en las últimas, cuando decís, sí, eso era, sí, llegamos. Qué bueno, y qué bueno haber puesto afuera esto, ya está, ya no lo cargo más, está ahí, qué bueno, y coincide, cumplí, todo eso, cumplí, por un rato cumplí, hasta que venga la próxima palabra del despertar, y ahí no hay disfrute, ahí hay, qué sé yo, ¿qué hay ahí? Necesidad, hay anhelo,
hay la desmesura del anhelo de que hablamos hace un rato, que compele, que obliga. A eso uno se somete, de alguna forma, a esa obligación de seguir ese anhelo, de seguir esa manera de hacer con el anhelo. Con anhelo, sí, los románticos dirían el anhelo de absoluto, ¿no? Sí. Que no deja de ser una utopía. Es una utopía, no, nunca va a dejar de ser eso. Bueno, y por suerte entonces seguimos escribiendo, ¿no? Si no ya estaría todo escrito en el universo. Universo. Cuando yo creo que voy a proponerle a alguno de los autores, autoras y con las que trabajamos y que por lo general escuchan el programa, digo, volver a lo de la sombra de Raquel, ¿no? Ese paso en el que Raquel marca esto de cuando lo estaba diciendo me puse a pensar por qué la sombra y no el sol, si lo que me gusta es la vereda del sol. Esa es la interpelación que necesitamos, o una de las tantas interpelaciones que necesitamos a la hora de escribir un poema. Cuando viene esa pregunta de por qué dije y a dónde va, y no cuestionar lo dicho, sino entender, ¿no? Que es el camino para poder entender hacia dónde va uno. Interrogarlo, claro, no cuestionarlo en el sentido de crítica, interrogarlo, claro, una interrogación. Esa es la interpelación y la interrogación que necesita, o de que tanto hablamos a veces a la hora de trabajar con autores, digo, esto, que necesita nuestra escritura, ¿no? No el enamoramiento, el llenarla de preguntas, porque las preguntas traen nuevas ideas, y ahí está, en eso. Entonces digo, que rebobinemos, miremos ese punto específico que es, digo, la explicación más clara de cómo se interpela un poema, es eso que hizo Raquel, es fantástico. ¿Querías leer un texto? Bueno, gracias por el espacio que permitió ese alumbramiento. Qué divino, es buenísimo. Sí. Mirá cómo seguimos con las luces y las sombras, mirá lo que dije, alumbramiento. Bueno, estamos bien, estamos en resonancia. Que en definitiva, ese es el trabajo poético también. Cuando uno va entendiendo hacia dónde va la identidad del texto, uno empieza sin darse cuenta a transitar de la mano del texto, ¿no? Y no llevarlo a donde uno quiere, sino transita de la mano del texto. Es este acompañamiento casi de ciego. Sí. La visión, esas visiones que tienen los ciegos, ¿no? Sí. Raquel, ¿querés leernos esto? Sí. ¿Cuál de todas las horas será la hora tranquila? Al bies de aquellas nubes no se le puede preguntar, dormidas como están sobre los abedules. Dicen que cuando más se aleja el que se aleja, más se lo sentirá. Más vibrará esa copa hasta dejar que caiga el espíritu púrpura que habitaba en ella. Dicen que cuando se haya derramado el vino, también se habrá volcado el desenlace. Qué hermoso. Yo creo que no hay palabras que son poéticas y otras que no, ¿no? Pero hay algunas palabras que tienen una musicalidad. Sí. Que invitan tanto, ¿no? a poder volar. Hay palabras que suenan como tienen que sonar, como deberían sonar. Ay, sí, es así. Y además, sí, por un lado, sí, esa sonoridad. Y por el otro lado también hay palabras que vienen como muy cargadas, muy densas de sentido, ¿no? Que son, yo las llamo condensadores, que son condensadores realmente. Y que ejercen como un imán, una atracción sobre las demás palabras, ¿no?
Las demás palabras es como que se constelan alrededor de esos condensadores. Sí, sí. ¿Quién es Raquel? ¿Qué? ¿Cómo podrías definir a Raquel? Ay, no podría definirla. Raquel es Raquel. Mira, me quedo pensando en todas estas cosas que se dicen alrededor de la poesía. Ahora, asociando libremente, quizás no sé si es porque no puedo responder tan de sopetón y entonces, pero bueno, contextuando la pregunta en relación a la poesía, viste que esos replanteos que se hacen para estar a la vanguardia y qué sé yo y qué sé cuánto, entonces, que la autoría no y que el autor no y el nombre propio es tan importante dentro del océano del lenguaje. El nombre propio es un anclaje, todo lo demás se mueve porque el sentido se mueve. Una palabra lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra, y una palabra sustituye a otra que sustituye a otra, y nos fuimos, y bueno, gracias a eso vivimos, estamos hablando, escribimos, etc. Pero bueno, hacen falta ciertos anclajes. El nombre es un anclaje, así que Raquel es un anclaje. ¿Quién es Raquel? Un anclaje de todo esto que estamos ahora compartiendo. Y de todo lo que se vivió y de lo que se seguirá viviendo. Raquel es un anclaje en esa deriva. Es un anclaje y a la vez también Raquel es aquella que se anima a navegar en ese océano del lenguaje. Sí, ¿no? Absolutamente, sí, claro que sí, absolutamente. El absoluto, es anhelo de absoluto, sí. Eso es fantástico, el absoluto, ¿no? Transitar hacia un absoluto. Sí. Y supongo que en tu vida debe haber cambiado el absoluto, muchas veces. Siempre estuvo hacia arriba. Mira, creo que yo tengo conciencia de que por ahí había más, pero yo sería chiquita. Empiezo a tener recuerdo de anhelo de absoluto cuando nos mudamos de Virreyes, donde yo vivía, cerquita de San Fernando, ahí en por ahí, acá, a la capital, hoy mal llamada Cava. Bueno, y yo tenía 10 años. En Virreyes vivíamos en una casita una casita en la tierra, enraigada en la tierra. Yo tenía mi patiecito del fondo, jugábamos con barro, bueno, y cuando nos mudamos acá, era una casa de altos, o sea, se subía por escalera y tenía una terraza. Y yo iba a la terraza a mis 10 años, que era una hermosa terraza. Todas las ramas se venían encima, las ramas del alrededor. Un perímetro grande, porque era una casa grande. Y bueno, y yo miraba esas ramas, ese cielo, y me perdí ahí. Y además, agrego, no te rías, había una estructura que había quedado de un antiguo gallinero, vaya a saber de dónde. Y yo me metí adentro, desenrejadito, como en red. Y desde ahí miraba para arriba. O sea, entre el cielo y yo estaba desenrejado. Pero yo a través miraba arriba. Y creo que esa es la marca, la impronta, y creo que todo lo que vino después tiene que ver con es eso desplegado. Sí, la reja y lo que está por arriba.
Y el anhelo. Y ese adentro donde yo estoy, sí. Sí. Y el anhelo, claro. Para que haya anhelo tiene que haber una reja. Si no, claro, qué gracia. Claramente. La reja del lenguaje, como la reja del lenguaje. Claramente. Nuestro amigo Paul Celan. Y que aparte esa reja termina siendo la primera metáfora, ¿no? Sí, tal cual. Es fantástico. Sí. Sí. Sí, es fantástico cómo las cosas se van ensamblando, configurando, y ese a posteriori que permite repensar, lo que hoy también hablábamos de repensar, sí. Sí, sí. Bueno, vale la pena vivir para eso, aunque más no sea. Sí. Esto que estábamos hablando recién, ¿no? Me acordé de una imagen de muchísimos años en mi vida. Pero voy a ir a qué primero, al título que me lleva a esto. Esta cuestión de mirar el cielo, tener ese cielo, entre medio de todas esas ramas, y elegir entrar al gallinero para poder mirarlo a través de esa reja, ese cielo. Digo, a veces las cosas no son tan grandes que no podemos llegar a ni siquiera a dimensionarlas, ni siquiera a veces podemos llegar a acceder a ellas por esa magnitud, ¿no? A veces necesitamos acotar para poder acceder. Vuelvo, y es la poesía. Digo, la poesía justamente es pintar el universo que existe en un segundo. Tal cual, esa mónada, ese recorte, ese relámpago que está ahí recortadito. Mis poemas, ¿viste?, son más bien breves, no son... mira, vos sabés que yo, lo que siento con la escritura, y claro, la escritura, como la música, es temporal, se da en una secuencia temporal. Empezás, seguís, la terminás, el poema, pero bueno, es una secuencia, no es como una pintura, como en la plástica, que tenés el golpe de vista todo en uno. Después podés ir mirando aquí y allá, pero bueno, a ver, yo es como que necesito, anhelo también en el poema, lograr ese golpe de vista. Es una de las cosas que busco. No sé si busco consciente, pero me doy cuenta que escribo de esa manera, que sea lo más golpe de vista posible. Más allá de que hay un discurrir, empiezo por una punta, termino por otra, que jamás por ahí, a veces me señalaron respecto a ciertos poemas, mucha sorpresa, el lector, el que lo leía, no como del perímetro que se armaba, ese perímetro que terminaba rodeando lo que estaba escrito. Mirá, nunca me hubiera... el trayecto que hay ahí. Me dice, vos empezás por ahí, y me dice, no, como una cosa de sorpresa respecto a eso, me quedé pensando, y me parece, no me lo olvido, realmente ese poema era muy, ahora no lo tengo a mano, pero bueno, era muy notorio, digamos, la verdad que sí, era como un periplo insospechado, digamos. Pero es cierto, es cierto, y me di cuenta que esta persona estaba poniendo el acento en algo que es importante para la poesía, que no está muy visto, quizás muy trabajado, ¿no? Esta cosa del perímetro. A ver, ¿qué recorte haces? Es un lindo tema también, que yo no lo veo trabajado ni planteado, es un lindo tema. A ver qué recorte hay en este poema. ¿Qué se recortó? ¿Qué agujero hay bordeado en este poema? Y sí, es así como vos decís, y a su vez ese recorte, si bien es parte de un trabajo que no cesa, infinito, que además lo van a seguir otros, y lo van a seguir los que lo lean, porque en la lectura va a haber una reescritura de lo que se está leyendo. Pero más allá de eso, también hay como una mónada, en esa pequeña, como vos decías, en ese pequeño recorte está el absoluto, digamos. Sí. Y el crear el universo.
Claro, universo. Sí, sí. Es fantástico. La verdad que, digo, para mí, una de las cosas más maravillosas que hay, bueno, de hecho, los sábados tengo la hermosa suerte de poder ser parte de un taller literario. Digo, arranqué con un taller literario y se creó un grupo del cual soy parte. Y hablo mucho de esto, ¿no? Del pensar más que el escribir. Y creo que son los pocos talleres donde yo ya a la gente, mi propuesta con la gente para invitarla es venir a pensar lo que decía, más que escribir. Porque digo, yo creo que somos lo que pensamos más que lo que escribimos. Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Sí, lugares para pensar en diálogo, en conversación. Sí, sí, porque esa cosa de no poner la coma en vez del punto, está bien, puede venir bien un poco, digamos, un poco, pero no mucho. Y lo peor de todo, o sea, no está mal, pero lo peor de todo es que a veces se pasa gato por liebre y el que va y escucha y pone la coma en vez del punto cree que eso es salir poeta, digamos, con la coma en vez del punto. Ahí está muy bien lo de saber que cómo es lo de la puntuación, por ejemplo, pero no confundir las cosas, digamos. Sí, el pensar y el intercambio, la conversación, el arte de la conversación. Sí, y esto de cuando trabajamos el texto por el texto mismo, vamos a lograr un mejor texto. Pero no vamos a lograr un mejor escritor o escritora. Claro. Entonces, si en realidad podemos habilitar todas las posibilidades que se nos ocurran, que no son todas las posibilidades que se nos ocurran, que podemos trabajar entre 2, 3, 4 u 8, sobre un texto, todas las puertas que abre ese texto, todos los universos que invita a transitar para cada uno que recibe ese texto. Si no trabajamos en eso, estamos dando la mano a la creación de un escritor o un escritor. Estamos trabajando en hacer algo prolijo, y la verdad que para hacer algo prolijo está la inteligencia artificial. Sí. Hoy. Tal cual. Sí. Para eso están las máquinas, claro. Sí. ¿Cómo te llevas con las máquinas? Mal. Soy medio desastrosa. Por mirar mucho las ramas. Claro. Dijiste cuando hablabas de tu casa, de la infancia, de tu primera infancia, hablabas de que era una casa que estaba enraizada en la tierra. Es hermosa imagen. Es una hermosa imagen. Mira, salió acá. Y cuando seguiste, hablaste de la segunda, hablaste de las ramas. Sí, un cambio fuerte. Sí, fue muy fuerte ese cambio para mí. Pero no perdiste nunca sus raíces. No, hay todo un trabajo incluso de recuperación de esas raíces y de consagración a esas raíces, más que de recuperación, porque recuperación no, porque como vos decís, nunca los perdí, de consagración, de consagrarme a ellas, eso sí, creo que me voy por las ramas para consagrarme a las raíces. Ese irme por las ramas es por las raíces, para salvarlas, para cuidarlas. Sí. Y de otra manera, es la posibilidad
si te vas por las ramas es porque hay raíz. Si no, Claro. no hubiera... A ver, claro, claro. Sí, Entonces, sí, sí. digo, es esta cuestión y es hermoso también mirarlo desde el lado de la consagración y no la recuperación, ¿no? Digo, porque yo recupero y cuando recupero soy yo el que vuelve. Y supuestamente recupero. Ahora, cuando yo consagro, soy el que soy honrando Sí. aquello que fue. Y eso es mucho Tal más cual. interesante, ¿no? Digo, estoy honrándolo desde hoy hacia atrás. Y no queriendo traer el hacia atrás que yo creo que es, ya cuando vamos a buscarlo ya no es el mismo. Digo, Claro. traerlo y ponerlo acá. Y es como Está. este reconocimiento de esa otra existencia. Sí. Cumplir con eso. Sí. ¿Qué peso tiene la filosofía en tus textos? O en tu pensamiento. Porque hay muchísimo de pensamiento filosófico en lo tuyo. Bueno, mira, vos sabés que hablamos, vos decías primera infancia, claro, hiciste, claro, pues después vino la segunda, bueno, y después vino la adolescencia. Bueno, en el secundario, mira, ¿en qué año fue? ¿En tercero tuvimos o segundo? Tercero, parece, tuvimos filosofía, en tercero. Una profesora maravillosa. Fue una época muy oscura, mi adolescencia, el colegio secundario. Yo hablo de la década perdida. Sí. Pero esta profesora un día me llamó a puerta y me dijo, vos tenés que seguir filosofía. Y me acuerdo en el colegio, cuando llegaba la hora, me decían, Raquel, hablale, porque nadie había estudiado, ponele. Raquel, hablale. Parece que algo había ahí en mi cabeza. ¿Y le hiciste caso? Sí. No le hice caso porque seguí psicología. Pero la poesía es algo de eso. Pero volví con la poesía. Pude volver con la poesía. Y creo que de la carrera de psicología, además, bueno, y en mi formación como psicoanalista, sí, yo creo que sí, que no fui una psicóloga prolija, volviendo a lo que... Traslademos lo de que hablamos de los talleres y de la transmisión, de enseñanza, trasladémoslo a este rubro. No fui una psicóloga prolija, bueno, buenas tardes, a ver, diagnóstico, no, digamos, está bien como los signos de puntuación, hace falta todo eso, pero había un más allá, digamos, en mi formación, en mi manera de leer, en mi manera, digamos, cuando me formé, y después en mi manera de abordar la clínica. Sí, había un más allá. Y en ese más allá estaba la poesía. Mira, yo me empecé a escribir, te darás cuenta por los libros publicados, muy tarde, en estos últimos, no mucho más de 10 años. Bueno, por efecto de cumplimiento debe ser nomás, porque yo trabajaba de una cosa y era eso, y estaba muy abocada a esa escucha, como estuve abocada a otras cuestiones también en mi vida. Bueno, no hubo. La poesía llegó, digamos, como escritura. En mi vida estaba la poesía, porque la poesía está en la vida, no solo en lo que se escribe. Como escritura llegó tarde. Y yo al principio, bueno, me preguntaba, ¿y por qué tan tarde? ¿Y por qué ahora? Y bueno, para no entrar en Honduras, yo abrochaba rápido y decía, bueno, porque me dediqué a la profesión. Lo sigo diciendo ahora también, porque es una manera de responder también. Y bueno, y en eso hay como una, la pucha, qué lástima, una cosa en vez de la otra. Si no te hubieras dedicado a la profesión, y hay algo de eso. Pero vos sabés que hoy por hoy, que además ya estoy, como vos decías hace un rato, en momentos de no solo escribir, sino de pensar y de pensar a fondo en qué es la poesía, en cómo se hace, qué cosas están en juego. Bueno, ahora que estoy pensando,
me doy cuenta que agradezco mi formación como psicoanalista. La agradezco, porque me doy cuenta que tengo cierta mirada que... o que en mi mirada hay ciertos recursos que otros poetas no lo tienen, y creo que es gracias a mi formación. Echando y atando cabos, muchos cabos, ¿no? Te digo esto. Sí. Así que sí. Que hay algo que ahí me queda como dando vueltas, que también, digo, nada es casualidad. El entrevistado anterior, en el programa anterior, es Matías de Rioja. Matías de Rioja es poeta, es psicoanalista. Y a raíz de, nada, en la charla, dice que también él empezó a escribir tarde, y que tuvo que escuchar mucho antes. Tuvo que aprender a escuchar antes de escribir. Eso me parece fantástico, pero también, digo, define muchísimo, ¿no? Define muchísimo, porque cuando uno dice que también, o llegó tarde, primero yo diría, no existe el tarde, ¿no? Una poeta que admiro muchísimo, y que puedo decir que transité junto con ella un largo trecho, si también se puede decir largo, es Rosa Rodríguez Cantero. Y Rosa Rodríguez Cantero empezó a escribir a los 68 años, y es una poeta del carajo. ¿Cuándo es temprano? ¿Cuándo es tarde? El tema es que se llegue, no importa cuándo. Y la profundidad tampoco lo da los años, sino la intención de buscar y revolver esa olla, ese enguisado, ¿no? Revolver, porque hay muchos que revuelven por arriba y hay otros que revuelven el fondo de la olla. Digo, y esa es la gran diferencia, y están todos revolviendo la misma olla. Volviendo a lo que decíamos antes, fue una larga pausa, porque te aclaro esto que no lo... Hablando y volviendo a la primera infancia, yo escribía de chiquita, antes de saber escribir le dictaba a mi hermanito que tenía 3 años más, pero bueno, después hubo una pausa. Bueno, y ahora, y en esa pausa yo me dediqué a escuchar, pero escuchar a otros, y escuchaba realmente con todo el alma y con todo. Bueno, y después vino un tiempo en donde pude empezar, sí, a escucharme a mí misma. Escucharme, sí, a dejarme escuchar y bueno, y en ese escuchar aparece en un momento el poder decir, sí, el tomar la palabra, de ser hablada por el lenguaje, tomar la palabra propia, ¿no? Vuelvo a decirte, hay muchas cosas que el autor no, y el nombre propio no, y la poesía es de todos, y se escribe entre todos, no, pero la voz es singular, y la palabra se toma. Está bien, no es hablado por el lenguaje, y el lenguaje es una urdimbre donde entra toda la humanidad, si nos ponemos a pensar hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, pero hay un tomar la palabra. Y bueno, y ese nombre propio, que esa voz, hay un tomar la palabra, hay una voz en el poema, y la voz, está bien, las palabras son de todos, pero la voz es singular, Y no, el yo y el yoísmo, no, la voz no es el yo ni el yoísmo. La voz es el indicador del lugar de la enunciación, como el nombre, Raquel. Bueno, hay un lugar que es el lugar de la enunciación. Después está lo enunciado. Y el lugar de la enunciación queda en el olvido, pero en el poema se recupera, porque hay una consagración a eso, a recuperarlo. Hay palabras que aparecen, ¿no? En tu relato, digo, y la consagración también, digo, hay palabras que aparecen ahí dando vueltas, que también hablan de esta construcción, y casi de una construcción de fe en relación a la poesía también, ¿no? Es como... Absolutamente.
absolutamente. Un amigo querido me dijo el año pasado, un día me vas a contar cómo fue tu conversión a la poesía. Bueno, se lo agradezco mucho porque me hizo mover todas las fichas del tablero esa intervención. Fue una verdadera intervención. Bienvenido, sí, como bienvenido. los psicoanalistas, ¿no? Fue, sí, fue en la poesía. Si se puede resumir, creo que no se puede resumir, pero me gusta jugar un poco también con esto. ¿Freud o Lacan? Los dos. Hay un antes y un después de Lacan en mi cabeza. Ojo, no soy una devota, como no soy, viste, así como no puedo con los aparatos, con las máquinas, tampoco podría con el aparato Lacan. No, es lo mismo, ¿viste? Lo mismo que me pasa con la computadora, me pasa con cualquier máquina. Y hay una máquina Lacan. No, eso no. Pero hay ciertas ideas, hay ciertas divisorias de agua que sin Lacan, no sé, es otra cosa. Y en su momento, y no quiero... En su momento, cuando yo entré a la facultad y empecé a leer a Freud, bueno, también hubo un antes y después. Pero son cosas distintas, no sabría... Creo que la sensación de parteaguas fue con Lacan. ¿Y cuánto de Lacan hay para esta vuelta a la poesía después de esa pausa y ese silencio? Bueno, yo vuelvo a decirte, si bien por un lado yo podría despotricar y decir, porque por trabajar tantas horas por día y poner la oreja y ser un parásito de los significantes del otro, no pude, bla, bla, bla. Pero por el otro lado, hay un trabajo con el lenguaje, hay una manera de entender la cuestión lenguaje y ese excedente que no es lenguaje. ¿Y qué pasa con eso? Que yo pienso que solo pasándolo por el colador de Lacan, por la criba lacaniana, se puede hacer algo con eso. Si no, no se entiende nada. Y eso lo agradezco a mi formación, porque esto está jugando en la poesía. Mira, respecto a la clínica, Lacan tiene un trabajo sobre la interpretación, se llama el atolondradicho, porque bueno, es todo un juego de palabras que él hace en francés con esa expresión, pero bueno, donde él habla de la interpretación, que la interpretación no es exégesis o decir porque usted cuando era chico, bueno, ya sabemos que eso no es. Él habla de la interpretación como intervención del analista, y lo ubica entre la cita y el enigma. Que lo que hace, cómo interviene el analista, es armando algo que está entre la cita y el enigma. Recorta algo, recorta algo del dicho del analizante, de ese que está hablando porque le pasan cosas, lo recorta y se lo devuelve recontextuado en otro rincón del lenguaje, del discurso, en otro rincón del discurso, se lo devuelve así. Y eso produce efectos. Eso no siempre, porque no es magia, pero cuando le invoca, produce efectos. Bueno, y al escucharse uno citado, se reconoce como sujeto de la enunciación, justamente, cita. Esto lo dijo fulano. Ah, así que fulano dijo. Ah, mira vos. Bueno, entonces es recuperar ese lugar de la enunciación que en ese mismo artículo empieza con un epígrafe, creo que es un epígrafe, yo no me acuerdo, o un dicho, pero dice así: lo que se diga queda sepultado, escondido, no me acuerdo bien cómo era la expresión, en lo que se dice. Quiere decir que la enunciación queda aplastada por el enunciado.
Bueno, todo eso tiene que ver con la forma de trabajar del analista y todo eso tiene que ver con la forma de trabajar del poeta. Así que ahora estoy en momentos de agradecimiento hacia atrás. Pienso que no me equivoqué, que está bien, que hice eso en mi vida, está bien, lo hice bien, bastante bien, qué sé yo. Y ahora escribo. Honrar las raíces. Lee nosotros. Sí, dale. Cuando me hablabas, yo recuperaba mi lugar en el mundo. Cuando me retirabas la palabra, me convertía en piedra. Mucho aprendí acerca de los estados del alma. La hojarasca en el viento tiene más consistencia, menos exposición al soplo del azar que esa fragilidad de los estados del alma. Así hemos sido hechos, atados al lenguaje, atados a quien nos sale al cruce como su portavoz. Cosas que a veces si las armamos no salen, ¿no? Digo, este texto que acabas de compartir tiene muchísimo de todo lo que venimos hablando. Sí. Es fantástico. Sí, sí, es así, sí. Bueno, estos dos textos que leí, porque me prometí, voy a cumplir, con empezar a leer de lo último. Y estos dos textos pertenecen a un libro inédito, de ahora, el que fue premiado recientemente, que lo van a publicar. Pero por ahora está inédito. Pero digo, bueno, voy a cumplir conmigo, voy a empezar de lo más... compartiendo lo que está ahí latente y a la espera, ¿no? A la espera de poder ser compartido a través del papel impreso. Ya llegará. Contá esto. ¿Fue premiado? ¿Dónde va a ser impreso? ¿Quién lo premió? Contá esto. Lo premió la Diputación de Cáceres, el Departamento de Cultura, de España. Y lo van a publicar ahí. Y bueno, estoy muy contenta por eso. Sí. Sí. Reconocimientos que no cambian, el trabajo poético, pero que está buenísimo. Y que no lo cambian, pero en algún punto también ayudan a poder, a poder transitar de otra manera esto, ¿no? Entender que no somos más ni menos por un premio o no premio. Raquel iba a seguir siendo la misma de antes, pero no tanto. Y está buenísimo, y también está buenísimo poder reconocer esa mirada de algún otro que te reconoce. Sí, está buenísimo. Sí, yo creo que sí. A mí además me impactó esto que viniera de tan lejos. Yo soy bastante dificultosa para salir de mis perímetros. Creo que me perturbó un poco. Ahora que lo estoy hablando con vos me doy cuenta que la cosa geográfica debe estar pesando, mira, en estos días. Me cuesta mucho a mí moverme de un cierto perímetro y creo que me perturba un poco esta cosa como de que algo mío esté tan lejos, en un terreno desconocido, y así que eso me perturbó. Por otro lado, lo que me gustó mucho y lo que sí me hace sentir como que algo, sí, no lo voy a negar, me produjo como un cimbronazo, es eso de que fue que ganó por unanimidad. La palabra unanimidad, hablando de absoluto, yo dije, ¡oh! La unánime noche, la unánime noche de Borges. Yo dije, bueno, una mónada del absoluto. Por un ratito, ahí hay algo también, como un poema, como una nueva mónada. Bueno, es eso, no es más que eso, pero tampoco no es menos. No es más ni es menos, pero hay algo que a lo mejor, y ahí tiro posible idea para que quede dando vueltas, ¿no?
pero digo, quizás a lo mejor esta cuestión de no estar en propia casa, ¿no? De la territorialidad, de lo ajeno, del lugar ajeno. Ay, sí. También puede tener esta cuestión de, por un lado, voy a ir a lo poético, que está buenísimo, es una ratificación de una voz más universal, ¿sí? Y eso está buenísimo. Por otro lado, y a lo mejor es donde a lo mejor acá aparece este posible ruido, también puede tener que ver con ese territorio desconocido que me es ajeno, también puede tener que ver con esto que venimos hablando en esta charla de hoy, en este rato que estamos teniendo, que tiene que ver con las raíces, ¿no? Como que a veces parecería ser que está desarraizado, y digo, la raíz fuera de su territorio para llevarlo a otro lugar. Pero también a lo mejor se puede mirar desde otro espacio, que es, hay tanta raíz que la rama creció y te permite que llegues allá. Entonces digo, no pensarlo desde una cuestión de quitar la raíz de este árbol, de este territorio que vos tenés, sino haber podido, esta invitación a seguir creciendo, ¿no? Y haber sacado a lo mejor esa reja de ese gallinero por el cual mirabas el cielo y poder llegar a estar ahora en casa. Qué bueno. Qué bueno. Repensar qué bueno, porque no solo esto que decís, no solo vale para este episodio de este concurso, sino para muchas cuestiones. Sí. Sí. Que seguir adelante no es un ser arrancada. Sí. Es un cargar con todo lo que sos, es un honrar esas raíces. Sí. Se nos acabó. Te voy a pedir... Increíble cómo se fue el tiempo. Sí, totalmente. Te voy a pedir, Raquel, que elijas uno ahí para cerrar vos. Yo voy a hacer agradecimientos del caso. Yo no me voy a cansar nunca de decir gracias a Radio Trend Topic, con la cual estamos, que es mi casa. Digo, igual está bueno agradecer la casa de uno. Agradezco y me siento parte. Agradezco y me siento que estoy construyendo, junto con los chicos de la radio, este espacio. Digo, pero agradezco estos 10 años y esta libertad de poder decir, hacer a gusto y antojo. Así que agradezco a los chicos. Transitar la radio, recorrer la radio, es un radio que se compromete con la cultura, que no es poco, es un montón. Así que nada, gracias a los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en esta 10ª temporada. Y esto, si estás del otro lado, empezá a escuchar los programas, porque cada uno que viene acá se abre y comparte intimidades que no son las habituales en el mundo literario, en el mundo artístico. Abrir la cabeza de un artista es mucho más grande que compartir sus producciones, muchísimo más grande. La cabeza de los artistas es la única que nos puede invitar a transitar el camino del arte a todos. Las producciones a veces te pueden inhibir. Entender cómo esa cabeza, como la de Raquel en este momento, nos comparte, se abre, no tiene ningún tipo de prejuicio para poder invitarnos a hacer arte, ¿sí? Esto son las cosas más fantásticas que puede haber. Esto no te lo da ningún gobierno, esto no te lo da ningún estado. Esto lo que te lo da es la generosidad de aquel que lo hace y lo comparte. Entonces esto es fantástico. Después hablaremos en algún momento de las políticas de Estado que tienen que ver con la cultura y el arte, que no son dádivas, son derechos. Y los derechos no se piden, se defienden. Con lo cual, nada, Noche de Letras, 10ª temporada. Gracias por estar ahí. Gracias, Raquel. Enormes gracias por este tiempo. Y cerramos juntos. Gracias a vos. ¿Acaso conocías la pulsación del árbol, su corazón con un latido único,
Recuerdo ese sonido como de planetas, moviéndose por extensiones que no recorrerás. Y si apoyaras tu cabeza en el regazo, en la aspereza de la astilla, escucharías la voz de la madera. Ella te haría sentir un huérfano en tus huesos, y todo te pondría tan de otra medida, tan abstracto te ves en lo viviente, casi solo una idea, como un animal solo, sin especie, solo y adentro de tu pensamiento, solo bajo el inmenso poderío del bosque, su camino sombreado entre el cielo y la tierra, tu espíritu vagando por el desorden verde. Qué